el día de ayer. Vamos a abrir cáncer de pulmón y vamos a ver ahorita enseguidita lo que es el cáncer de pulmón. Les recuerdo, ¿no?, que el cáncer de pulmón es muy agresivo, la sobrevida es bastante pequeña y todos esos problemas que hemos hablado anteriormente. Ahorita. Ahora sí, ¿ya pueden ver? Sí, doctor. Muy bien. Hemos repasado 4 características principales: cuáles son las periferias, cuáles en la parte periferia superficial, cuáles en la parte profunda, el tipo histológico, si son fácilmente identificables, cuál es la sobrevida, cuál es el más agresivo, etcétera. Y hemos visto todo eso el día de ayer. Un segundito, por favor. A ver, hemos visto el adenocarcinoma, el más frecuente, luego le seguía el broncoalveolar, luego le sale el epidermoide, el de células grandes y finalmente el de células pequeñas, que es este de aquí. El de células pequeñas es el segundo, es un cáncer muy agresivo y pues se lo tiene solamente como información en el tratamiento, porque luego son identificados y pues realmente tienen un avance muy rápido, una neoplasia que metastasiza muy rápido, por lo tanto se hacen procedimientos paliativos si es que alcanza la quimio y la radioterapia. ¿Ya? Entonces hemos visto los 4 tipos histológicos que hemos mostrado y ya les he explicado, por favor, y eso es lo fundamental que tenemos que ver en lo que significa el tratamiento. Bueno, entonces, ahora hemos visto dónde metastatizan ¿han visto? Metastatizan extensión directa, pared torácica, pleura, ¿no ve? Pericardio, diafragma, vasos pulmonares, caras superiores, recusentes, esófago, etc. Hay diseminación linfática, los ganglios ciliares, mediastínicos y también por vía hematógena, que hemos visto en los huesos, sobre todo suprarrenales, hígado, riñón, con lo que hemos visto. Bueno, aquí están las manifestaciones clínicas. Esto es bonito, importante. ¿Cuáles son los síntomas que se tienen en una patología de esta característica? ¿Cuáles son los síntomas? Los primeros son los comunes: tos, fundamentalmente, y una hemóptisis. Aunque en nuestro medio, el hablar de hemóptisis es casi sinónimo de ¿qué? De tuberculosis, ¿no ve? Entonces es lo que sucede. Luego puede haber neumonías, puede haber disneas, sibilancias. En la parte clínica el paciente les menciona eso, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente les puedo decir. Luego comienza a aparecer el dolor, luego zonquera, y ya va a producir compresiones de los grandes vasos con edema de extremidades y de la parte superior de la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a decir? El tos es el primero, ¿no? El segundo puede ser la hemóptisis, luego aparece sibilancias, disneas, neumonía, dolor, que obviamente es una característica del cáncer, luego zonquera y lo que significa el edema de extremidades o superiores, o el edema de lo que significa la parte superior de la cabeza y del cuello, ¿no? Bueno, esa es la sintomatología que se tiene de acuerdo a lo que es al avance, ¿no? ¿Cómo se hace la detección de un cáncer? Lo primero siempre y lo más fácil es la radiografía. La radiografía que tenemos, ¿no? De tórax. Eso es lo principal, rayos X de tórax PA, ¿no? Luego el citológico del esputo, ¿no ve que veíamos en los que son a nivel bronquial, se pueden diagnosticar en el esputo, ¿no? Broncoscopía, PAF, aspiración con aguja fina, es muy poco frecuente. ¿Por qué?
porque ahí se puede producir que el neumotórax, ¿no? Tomografía y resonancia magnética. Hay una cosa importante de hablar. Estos tumores que son muy agresivos generalmente se presentan en estadios avanzados, ¿no? Y esa es la verdad. Los estadios avanzados son los 3 y 4 porque su agresividad es grande. Vamos a ver aquí los estadios, el TNM, que se clasifica de acuerdo a lo que significa los tumores, ¿no? Menor o igual a 3 centímetros, más de 3 y menor a lo que significa 5 centímetros. Luego tenemos el de 7 centímetros y luego el tumor 3 que ya invade diferentes estructuras, ¿no? Y los nódulos que ya conocemos en la parte de oncología. La clasificación aquí está, 3, 1, 2, 3 y 4. El in situ es el 0, ¿no? Realmente si encontraríamos a todos los tumores in situ o los cánceres, pucha, serían pues con una, ¿cómo se dice? Una sobrevida espectacular tuvieran. Bueno, eso es lo que tenemos. Y estos generalmente son identificados en forma muy tardía, ¿no ve? La supervivencia es muy pobre, realmente. Muy pobre es la supervivencia, aunque en el estadio 1, como ustedes ven, puede haber una sobrevida del 73 al 58%, ¿no? Pero, nuevamente les repito, y dependiendo del tipo histológico, generalmente estos son demasiado agresivos que al año de vida, los pacientes fallecen. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento? Principalmente el tratamiento es de lo que significa, les podría decir, paliativo, porque no tenemos algo curativo. ¿A qué estadios encontrábamos? En el 3 y 4 generalmente a los pacientes se les encuentra en esos estadios. Y los 3 y 4 generalmente y no tienen ya un tratamiento adecuado quirúrgico. Generalmente son paliativos. Pero vamos a ver, en los tumores etapa 1 y 2 dice que pueden ser desecables quirúrgicamente, generalmente no se los encuentra para desecar. Pero están restringidos solamente a la parte interior del pulmón, como han visto tumores muy pequeños, ¿no? La etapa 3 y 4, que son los que generalmente se encuentran, ya tienen afecciones metastásicas, por lo tanto, no se hace cirugía, sino solo paliación en los dos. El libro es un poco más, más bueno, diríamos, que en la etapa 3A puede considerarse lo que significa la extirpación quirúrgica. Eso es lo que menciono. En el 3B y 4 generalmente solo es paliativo. Entonces, esas son las características de acuerdo al estadio. El diagnóstico, como decíamos, el más básico es rayos X de tórax, que es lo que vamos a ver fundamentalmente, y ya obviamente cuando la patología está avanzada, ¿no? ¿No? Cuando ya está avanzada la patología. Bueno, entonces tenemos que ver la localización, el tamaño, adenopatía si se puede ver, si hay desmanes, hoy hay compromiso óseo. Generalmente en la de tórax no se aprecia mucho el compromiso óseo, pero vamos a poner radiografías que puedan ser vistas, ¿no? Dos, vamos a ver broncoscopía, que es introducir un endoscopio, ¿no? Y visualizarlo, ¿no? Al tumor, al cáncer.
¿no? Entonces poder visualizar y ver y tomar hasta la muestra y las biopsias de los ganglios, como están viendo ahí en la diapositiva. La broncoscopía no solo nos permite ver, sino hacer biopsias para dar el diagnóstico, ¿no? Cuando ya ha afectado al mediastino, se puede hacer la mediastinoscopía, que nos va a dar también la visión y la posibilidad de tomar ¿qué? De tomar lo que significa una muestra para la biopsia del histopatológico. PAF, punción aspiración por la aguja fina, en mi punto de vista es un tanto controversial, porque primero la punción tiene que ser bien dirigida en el lugar, porque a veces uno toma del tejido pulmonar bueno y nos dan falsos negativos, ¿no? Entonces es importante poder identificar. Segundo, la tumoración tiene que tener una característica que no permita complicaciones como el neumotórax. ¿Se acuerdan que una vez que puncionamos en la cavidad puede haber neumotórax, que hemos visto es una causa frecuente de lesiones de la cavidad pleural? Finalmente, la tomografía. Creo yo que la tomografía es fundamental. Entonces, la tomografía y la resonancia magnética. Y aquí está la tomografía, lo que veíamos. Yo creo que es la más factible. Y ahí están viendo la lesión tumoral tan grande, ¿no ve? De 4 centímetros aproximadamente. Esa es la tomografía que nos ayudaría muchísimo a encontrar. La resonancia, yo les diría que más que todo se realiza cuando hay compromiso sospechoso de algunas estructuras importantes como la cava, aorta, que pueden producir alguna lesión si en caso queramos hacer algún procedimiento invasivo. Tratamiento. En el estadio 1 y 2 hemos visto que podría hacerse la resección según el libro nuevamente, ¿no? Pero generalmente estos ya vienen en estadios 3 y 4. Se puede hacer la quimioterapia para disminuir la metástasis y la radioterapia para tener un control local. Pese al tratamiento de los dos, la satisfacción y la evolución y pronóstico no es bueno. Nuevamente tenemos estos pacientes con características muy agresivas del tumor, pero además de las características agresivas del tumor, tenemos también que estos pacientes son diagnosticados en forma tardía, no en forma temprana. Bueno, la etapa clínica es fundamental para eso, ¿no? Criterios de desecabilidad, ¿cuándo no se deseca? Cuando hay una lesión del nervio laringio decurrente, la cava superior, como les decía, la arteria pulmonar, cuando haya invasión ganglionar, cuando haya afección al pericardio, cuando haya afección al nervio frénico, esas son fundamentales en lo que nosotros podemos hacer. También cuando existen metástasis a diferentes órganos, ¿no? Entonces eso es fundamental para poder ver. Bueno, eso es lo que tenemos para plantear la disecabilidad. Vamos a tener estas diapositivas que nos indican cómo puede ser el tratamiento en los estadios, ¿no? En el estadio 1, la resección, radioterapia con intención curativa y quimioterapia, los tres. Les vuelvo a decir, casi no se tiene pacientes con estadio 2, prácticamente lo mismo, ¿no? En lo que significa en su tratamiento quirúrgico y en el tratamiento adyuvante. En los estadios 3A podría ser cuando no hay una metástasis que sea masiva o abarque muchos grupos ganglionares, sino radio y quimioterapia. Y finalmente los estadios 3 y 4 que hemos visto, que en general solamente son paliativos con quimio y radioterapia. Bueno, hasta aquí tenemos lo que significa
el cáncer de pulmón. Ese es el segundo tema que debíamos avanzar. Y ahora vamos a ver el siguiente tema. ¿Están pudiendo ver? Jóvenes, Soto, usted que era el único que me atendía, ¿está pudiendo ver o no? No, aún no, doctor. Y ahorita vamos a ver. Con eso terminamos cáncer de pulmón. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, díganme si tiene alguien alguna inquietud o pregunta. Podemos resolver esto. ¿Nadie tiene? Bueno, el silencio otorga que podamos continuar y hablar de las cardiopatías congénitas. Esto es un tema muy especial para lo que es pediatría en debido ver y lo que significa embriología, porque las congénitas el paciente nace con esas alteraciones y las cardiopatías pueden ser clasificadas en dos órdenes. Las cardiopatías cianóticas y acianóticas. ¿Por qué se llaman cianóticas y acianóticas? Porque comienzan a hacer un shoot las cianóticas del ventrículo derecho al izquierdo que va a llevar sangre desoxigenada, por lo tanto, el paciente va a tener cianosis. Y las acianóticas son las que mantienen el flujo del ventrículo izquierdo sin alteraciones. Puede haber sin alteraciones en lo que significa el shunt que podría haber del ventrículo derecho, la circulación derecha hacia la izquierda. Bueno, el diagnóstico se basa en eso, ¿no? Clínico, en lo que significa principalmente que la cianosis. ¿Por qué un niño nace con cianosis, no? Porque puede tener una alteración anatómica que sea congénita, por eso es, ¿no? Eso es importante. Para eso también son importantes los antecedentes maternos, como enfermedades de la madre, etcétera, que no son parte de nuestro estudio en lo que es cirugía, pero sí es importante tenerlo dentro de lo que es la epidemiología y la ginecobstetricia, ¿no? Se presenta aproximadamente cardiopatías congénitas en el 1% de nacidos vivos. Es decir, de 100, uno nace. Pero estas son, pues, estadísticas que hay de lo que significa la parte de los Estados Unidos. Propias no tenemos. Las cardiopatías se asocian más al género masculino, al sexo masculino, perdón, a los varones, y que a las mujeres, exceptuando algunas alteraciones, como vemos que son el comunicación interauricular, el conducto arterioso, que es más frecuente en las mujeres. ¿Están viendo la diapositiva, Soto? Sí, doctor. Muy bien, la etiología, como les dije, se debe a diferentes enfermedades, ¿no? Y múltiples factores intervinientes, ¿no? Desde las partes medioambientales, de la mujer embarazada, etcétera, problemas de adicciones, traumas o una serie de alteraciones que podrían suceder con un embarazo con una cardiopatía congénita. Bueno, ahora, ¿qué hablamos con esto? También hablar de lo que es la predisposición genética. Obviamente, los que han tenido una cardiopatía congénita tienen también que la posibilidad de tener también ellos hijos con cardiopatía congénita. Y como dice en la diapositiva, un padre o madre tiene una probabilidad del 2 al 10% que los propios hijos nazcan con cardiopatía. Si bien no es muy frecuente, pero hay que analizar este concepto, sobre todo en los padres que han tenido cardiopatías congénitas. Para hablar de esto,
tenemos que hablar también de la etiología. Como les decíamos, puede ser multifactorial la etiología, ¿no? Hay factores de exposición al alcohol, drogas y algunos fármacos, exposición a infecciones virales de la madre en los primeros trimestres de gestación, la rubiola es importante, exposición a algunas enfermedades maternas, diabetes, lupus o toxoplasmosis. También puede asociarse a otros complejos síndromes genéticos como son el síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Turner y el síndrome de Marfan. Esas son las alteraciones congénitas que pueden estar asociadas a las cardiopatías. El diagnóstico se realiza por clínica y por exámenes complementarios. Por ejemplo, vamos a tener la pulsoximetría para ver cuánto es la saturación de oxígeno. También vamos a tener la radiografía simple para ver alteración. El electrocardiograma sigue siendo una prueba importante para ver esto. La electrocardiografía es importantísima. La ecocardiografía. Para mí la ecocardiografía en la actualidad es la ecocardiografía es fundamental, es el más requerido en la actualidad y les diagnostica por dónde entra, por dónde sale, cuánto es el defecto, etc. Resonancia magnética y tomografía para ver algunos avances de lo que significa la parte de la patología en sí, en el tórax, compromisos de otros órganos, estructuras, y finalmente el cateterismo cardíaco que nos ayuda a identificar ciertas alteraciones. La más básica debería ser el electrocardiograma, la prueba, pero el más requerido, el mejor, el que nos da mejores indicios, es el ecocardiograma. El ecocardiograma que ahora se hace en todos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos las pruebas diagnósticas, ¿no? Bueno, y como hemos dicho, su clasificación es en cianóticas y acianóticas, ¿no? Las cianóticas son las que tienen de coloración azulada, lo que significa el paciente, y hacen un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, el corazón derecho manda más sangre hacia la izquierda y por lo tanto entra en cianosis. Mientras que las acianóticas son las más diversas y tenemos que no hay cianosis porque mantienen la dirección natural o normal de lo que significa el flujo sanguíneo. Bueno, y vamos a ver enseguida, denme un minutito, por favor. Viendo esta diapositiva, denme un segundo, por favor. Un segundito, por favor.
Dame un segundo, por favor. Estoy haciendo una firma. Bueno, continuamos. Les voy a mostrar lo que significa el curso normal, ¿no? Ventrículo izquierdo sale por la aorta y se distribuye obviamente en el tronco brachiocefálico, subclavia y carótida izquierda y va por lo que significa la aorta. El otro va de la pulmonar, ingresa a la aurícula, al ventrículo derecho y se va a lo que significa, perdón, las cavas superior e inferior van a la aurícula derecha, de ahí vuelven a lo que significa el ventrículo y el ventrículo derecho manda a la pulmonar derecha e izquierda. Esa es la característica normal. Cuando hay un flujo que vaya de derecha a izquierda, va a mezclar la sangre desoxigenada que está azul con la sangre oxigenada que está roja y nos va a dar ¿qué? Una cianosis, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Pero cuando el flujo no se intercambia, por ejemplo, en este caso, va de lo que significa la aorta y de la aorta más bien va al corazón derecho, no va a haber cianosis en el paciente. Bueno, y aquí está, vamos a ver las cardiopatías cianóticas y las acianóticas. Vamos a terminar ya en un par de minutos más. Cortocircuito de izquierda a derecha, comunicación interventricular, interauricular, conducto arterioso y demás. Eso es lo que nos da. Nos dan también enfermedades obstructivas del corazón izquierdo, coartación de la aorta, estenosis aórtica, estenosis mitral e insuficiencias valvulares que vamos a ver una por una. Las cardiopatías congénitas cianóticas son las que hacen de derecha a izquierda la parte de lo que significa el cortocircuito de derecha a izquierda. Y aquí tenemos la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo único, atresia tricuspidia, etcétera, donde mezclan la sangre, como les decía, del corazón derecho hacia el corazón izquierdo. Obviamente tiene que haber mayor cantidad de presión para que pueda producirse ese intercambio, ¿no? Ahí vamos a quedar en el conducto arterioso persistente y con eso terminamos la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta al respecto.